Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. El Banco Central de Chile tomó la decisión de recortar nuevamente la tasa de política monetaria en 25 puntos base. Para ahondar en este y otros temas, estamos junto a la economista Gabriela Clivio. Gabriela, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, un placer. Bueno, lo que conocimos ya este martes fue que el Banco Central nuevamente rebajó la tasa y ahora se ubica en un 4,5%. ¿Qué te parece esta decisión? Yo no soy quien para criticar las decisiones del Banco Central, pero yo creo que la primera rebaja de tasa, la que se realizó en el mes de octubre, fue la primera baja en prácticamente 2 años, ¿no? Y está probado, estudiado, documentado, que en el fondo la política monetaria tiene lo que se llama mecanismos de transmisión y tiempos en los cuales se pueden ver en la economía los efectos de una medida, o sea, en la economía real que se traduzca a la economía real. Y eso va por lo menos entre 1 y 2 trimestres, digamos. Tiene rezagos. La política monetaria opera con rezagos. Entonces, a mí me cuesta creer, o sea, si efectivamente los antecedentes eran que la demanda interna venía con un ritmo de crecimiento mucho menor a lo que se esperaba, entonces lo que debiera haber hecho el Banco Central, básicamente, con una tasa de inflación que claramente se está ubicando por debajo del rango meta, que de hecho lo reconoce mismo el Banco Central en los antecedentes que publica en la página web para la reunión de política monetaria de ayer, si la tasa de inflación se ubica por debajo del rango meta, y si yo tengo antecedentes de una desaceleración de la demanda, de una variación de inventarios negativos, como eran las cuentas nacionales que se publicaron esta misma semana, entonces lo que el Banco Central debiera haber hecho, a mi juicio, es haber bajado en 50 puntos la tasa de interés en la reunión pasada, digamos, y pasar del 5% al 4,5%, en lugar de pasar del 5% al 4,75% y después nuevamente al 4,5%, porque en realidad hay un principio que es el principio de la parsimonia, que es tratar de hacer la menor cantidad de cambios posibles. O sea, la verdad yo no logro entender y no me parece que sea... que en un mes se puedan ver los efectos en la economía real de la rebaja de tasa del mes de octubre. Entonces yo creo que hubiera sido mucho más prudente, dado que no hubo un cambio sustantivo en lo que es la dirección de la inflación. No es que ahora la inflación está muy por debajo del rango meta y que sin embargo la inflación del mes anterior no lo estaba en 12 meses. No, claro. Estamos exactamente en la misma línea, entonces me cuesta entender por qué la tasa no se rebajó en 50 puntos base en la reunión anterior y haber mantenido la tasa en esta reunión. Para mí era más apropiado, más acorde a las cifras de inflación que estábamos viendo por abajo del rango meta y un freno importante en lo que es la demanda interna. Ahora los expertos dicen que hay que esperar primero el IPOM del mes de diciembre, ¿cierto? Antes de determinar cuándo podrían haber nuevos movimientos de la tasa de política monetaria. ¿Tú crees que habría una posibilidad de que en diciembre... Ese es otro tema. O sea, el tema del IPOM es porque recién se están conociendo o recién se conocieron esta semana las cifras de las cuentas nacionales del tercer trimestre. Entonces, lo que me muestran las cifras de cuentas nacionales del tercer trimestre es un crecimiento un mejor crecimiento de lo que se esperaba a nivel de consenso, digamos, pero de todas formas cuando uno empieza a mirar lo que es lo esencial, que es lo invisible a los ojos, dijera el Principito, lo que veo es una fuerte desaceleración de la demanda. La demanda interna básicamente es consumo e inversión y el Banco Central además ha dado indicaciones o ha puesto a conocimiento del público antecedentes de que hay proyectos dentro de la minería que se estarían postergando del año 2014 y 2015. En función de eso es que se van a tomar medidas adicionales o rebajas adicionales de la tasa de interés. Yo creo que eso va a ser básicamente el insight del IPOM, digamos, porque el resto, si los demás países y las demás economías bajan la tasa de interés, que fue lo que pasó, por ejemplo, con el Banco Central Europeo, o la misma decisión, o las palabras de Yellen a cargo de la próxima chairman de la Fed, que dice que deja ver, o que no lo dice explícitamente, que va a haber quantitative easing interest por un buen rato más todavía. Mucho rato, claro. Pero eso no debiera ser la razón por la cual el Banco Central de Chile rebaja la TPM, digamos. La TPM se rebaja en la medida que el mandato del Banco Central, que es velar por el cumplimiento de una inflación dentro del rango meta, si la inflación está muy por debajo del rango meta, no se justifica tener la tasa que estábamos teniendo. Además, con lo que era la presión sobre el tipo de cambio, digamos, una de las razones por las cuales el tipo de cambio se ha depreciado en este último tiempo es justamente la rebaja en la TPM.
Entonces digo, verdaderamente, o sea, yo encuentro que la medida de rebajar la TPM en estas dos rebajas, digamos, primero que no encuentro que haya sido, que sea lo mejor, digamos, para mí, de acuerdo al principio que te decía al comienzo de la parsimonia, para mí hubiera sido mucho mejor rebajarla en 50 puntos base. No se puede ver en un mes los efectos de una rebaja en la TPM. No me parece que sea lo apropiado rebajar la TPM, pero además si el Banco Central tenía estos antecedentes de desaceleración de la demanda y lo que quiere hacer es de alguna manera evitar que Chile tenga una tasa de crecimiento muy por debajo de lo que es el potencial de 5% en el año 2014, entonces tenemos que empezar a actuar más temprano que tarde, digamos, y no actuar, digamos, en octubre y noviembre, digamos. Tratemos de, ¿por qué no rebajamos la tasa en 50 puntos en octubre? Gabriela, también, bueno, con lo que hemos comentado ya, cierto, hay señales de desaceleración, no solamente en Chile, sino la OCDE también lo dijo, en varias economías emergentes. Sin duda. Es que el gran problema es que hasta ahora lo que estaba pasando era que quien sostenía el crecimiento mundial eran las economías emergentes. Y ahora lo que está sincerando la OCDE es justamente diciendo el crecimiento global se va a desacelerar por la desaceleración que están enfrentando las economías emergentes, que básicamente... Si nos ponemos a ver, digo, no es que sean todos los mercados emergentes no pesan todo lo mismo, es básicamente la desaceleración o el menor crecimiento en China que está impactando el precio y la demanda de productos de exportación de estas otras economías emergentes. Exactamente. ¿Qué deberíamos esperar del PIB de Chile para este año? ¿Qué cifra? ¿Para este año 2013 o para el 2014? Para este año, para el 2013. Ahora la tasa de crecimiento, o sea, lo que estaba proponiendo, lo que está dentro de las encuestas y que publica mismo el Banco Central es que el crecimiento se ubique entre el 4,5% y el 5%. Mi sensación es que el crecimiento va a estar bastante más cerca del 4,5%, que es el rango que se está considerando hoy en día de crecimiento para el año. Pero yo creo que el año que viene el crecimiento va a estar mucho más cercano al 4%. Entonces, si quiero que el PIB no crezca por debajo del potencial, claro, el camino es rebajar la tasa para impulsar de alguna forma la demanda interna. También hemos visto las cifras de inflación, ¿cierto? Pero en el último IPOME el Banco Central lo fijó en un rango de un 2,6% para este año 2013 aquí en nuestro país. Sin embargo, algunos expertos dicen que lo más probable es que no se logre esa Sin duda, o sea, de hecho en 12 meses la inflación ahora está en 1,9%. O sea, ahora lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que el rango meta del Banco Central, el Banco Central tiene un rango meta, pero lo que busca es la convergencia en un plazo que va de 2 años más o menos, entonces hay que tener en cuenta eso también. Ahora, mi sensación es que en el fondo con la dependencia energética que va a tener Estados Unidos es que el precio del petróleo va a tender a bajar en el mundo, digamos, pero en un plazo un poco más largo, digamos, de acá entre 5 y 10 años más por el tema del shale gas o por las tecnologías nuevas y quizás podamos vivir una época con una menor inflación a nivel mundial. Y ya también tomando en consideración los países desarrollados, hemos visto señales de mejora en Estados Unidos, también señales de mejora en la zona euro. ¿Qué deberíamos esperar de estos países para el año 2014? Bueno, yo creo que en Estados Unidos lo que tenemos que ver, en Estados Unidos primero se produce el gran cambio el cambio no en el manejo de la política monetaria, porque sí se espera una continuidad, pero Bernanke se va de su posición de chairman del Fed y entra Janet Yellen. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, Estados Unidos está creciendo a un mayor ritmo de lo que se esperaba. No solamente las compañías están siendo eficientes en cuanto a control de costos, pero sino que además están siendo muy buenos resultados en cuanto a ingresos y en cuanto a ventas. Entonces yo creo que eso es muy positivo. De todas formas, Janet Yellen dejó súper claro que la economía está creciendo por debajo de su potencial. Exacto. Entonces como que la recuperación está presente, pero es más endeble de lo que a ella le gustaría, digamos. Su discurso es un discurso que se conoce con el tono más bien como dovish, o sea, más de tratar de impulsar la recuperación de la economía. Hay toda una agenda social impulsada por Obama, digo, con el tema del Obamacare, que es como la gran batalla de lucha del presidente Obama. En enero y febrero vamos a volver a tener en el tapete el tema del aumento del techo de la deuda. Digo, esos temas van a seguir estando presentes en estos meses que van, digo, en este año que va desde que Obama fue electo nuevamente. Digo, ha sido un gobierno bastante complicado, digamos, este segundo mandato de Barack Obama. Y en Europa, digo, lo que estamos viendo es resurgir, claramente lo peor pasó,
Porque en el fondo no estamos hablando de que ningún país abandone la zona euro, no es el escenario caótico que teníamos el año pasado, pero bueno, también la recuperación en las economías core de Europa, o sea, no core porque en el fondo Inglaterra, Francia y Alemania están como un poco por fuera de esto, digamos, pero España, Italia siguen teniendo problemas, digamos, tienen cifras de desempleo muy altas, muy elevadas. Entonces la recuperación de Europa como un todo está recién comenzando y está rezagada con respecto a lo que es la recuperación en Estados Unidos. Claro, además que la recuperación del bloque generalmente, o sea, está siendo impulsada por el crecimiento en Alemania. Sin duda, sí, sin duda. Y el temor, para ya terminar ya, Gabriela, el temor que tienen los mercados emergentes siempre ha sido el retiro de los estímulos por parte de Estados Unidos. Pero por lo mismo que tú me comentabas de este escenario fiscal complicado, Janet Yellen diciendo que todavía la economía necesita de esta ayuda de las... Se hace poco probable que en la reunión de diciembre se comience Totalmente, o sea, yo creo que el tema del retiro de los estímulos va a pasar incluso, tampoco va a pasar en el primer trimestre. En marzo, como creen los analistas. Exactamente, o sea, yo creo que eso puede empezar a suceder a partir de marzo o a fines del primer trimestre, digamos, pero por ahora este es un escenario que es muy bueno para lo que son los activos de renta variable, o sea, el escenario de la mayor liquidez que está dando vuelta en el sistema. Gabriela, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.